Porque si eres residente fiscal en Estados Unidos, entonces tienes muchas ventajas en el financiamiento. Es que los costos de cierre también son conocidos como gastos de cierre, gastos de escrituración, gastos de notaría, pero si es para vivir, puedes entrar con muy poco dinero de inicial. El tipo de inversión que quieres hacer, ¿lo quieres para rentar o para vivir? Esa es una pregunta clave que te tienes que hacer porque de eso depende todos los costos. Si una persona quiere para rentar, entonces tendrías que colocar más dinero de inicial. Siendo residente o no siendo residente, tienes que colocar por lo menos un 20% del valor de la propiedad si eres una persona local. Y si no, entonces tendrías que colocar al menos un 30% porque el banco lo considera como una inversión. Pero si es para vivir, puedes entrar con muy poco dinero de inicial. Así que es una gran diferencia si quieres rentar o vivir. Porque si eres residente fiscal en Estados Unidos, entonces tienes muchas ventajas en el financiamiento. Aquí puedes entrar con 0% de inicial, lo que quiere decir que realmente no necesitarías dinero para comprar una propiedad, pero tienes que demostrar sí o sí que vives en Estados Unidos y que has pagado impuestos para que puedas calificar para ese tipo de préstamos. Pero si no eres residente fiscal, también hay opciones de financiamiento para ti, solamente que tienes que colocar más dinero de inicial y no solamente la inicial, sino que hay otros costos que tienes que tener en cuenta para comprar acá. Y bueno, también depende si es una preconstrucción o una propiedad construida. Porque igual, así seas residente fiscal en Estados Unidos y quieres comprar una preconstrucción, igual los desarrolladores te van a pedir un 30, 35, 40, hasta un 50% del valor de la propiedad. Entonces eso es importante que lo tengas dentro de tu presupuesto si quieres comprar una preconstrucción. Ahora, una propiedad en preconstrucción te puede costar desde unos $470,000 en adelante. Pero una propiedad construida podemos conseguir apartamentos mucho más económicos, desde $300,000, $350,000, pero son propiedades que de repente están a las afueras de Miami, propiedades más antiguas, que puede que tengan problemas de mantenimiento, costos altos de mantenimiento también. Entonces todo depende de si es una preconstrucción o una propiedad construida, lo que encarece o no el costo de adquisición. Ahora que conoces cuáles son los costos de las propiedades y lo que pudieras colocar de inicial, es importante que tengas también dentro de tu presupuesto lo que son los costos de cierre. Cuando compras una propiedad en efectivo, los costos de cierre pueden estar entre un 3 a un 4% del valor de la propiedad. Si son valores por encima del $1,000,000, puede que bajes un poco ese porcentaje porque todo es en correlación a lo que es el monto de la propiedad. Pero si compras una propiedad con un crédito hipotecario, eso se puede hasta duplicar. Puedes pagar entre un 6 hasta un 8% del valor de la propiedad porque se agregan lo que son los costos por generar el préstamo, por traducir documentos y todos los costos relacionados a obtener un préstamo hipotecario. Es que los costos de cierre también son conocidos como gastos de cierre, gastos de escrituración, gastos de notaría, y es lo que tú pagas a la notaría para obtener el título de la propiedad. En ese momento tú pagas impuestos, pagas asociaciones, pagas seguros, pagas a la casa de título para que todo esté en orden. Y es un gasto que sí o sí tienes que tener dentro de tu presupuesto al momento de comprar una propiedad. También debes de considerar otros costos. ¿Y a qué me refiero? Si vas a comprar con financiamiento, el banco no quiere ver que tu cuenta se quede en cero. Tienes que tener un fondo de reservas allí. Otro de los costos que también, si tú estás comprando como inversión, si vas a amueblar la propiedad para colocarlo en rentas a corto plazo, pues ese es otro costo que tienes que considerar. Y por supuesto, una vez que cierres la propiedad, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar seguro, tienes que pagar mantenimiento de la propiedad, que por supuesto, por acá te dejo un video que estamos hablando específicamente sobre esos costos. Así que tienes que tener un presupuesto para qué pasa después de que compras la propiedad. Todo eso, ya sabes, costo de la propiedad, costos de cierre y otros costos que debes de tener dentro de tu presupuesto.
Y bueno, ya te puedes preparar para comprar una propiedad en Miami. Si te gustó este video, dale like, compártelo con cualquier otra persona que tú crees que le puede interesar. Déjame aquí en los comentarios si tienes alguna pregunta o duda. Y por supuesto, no olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.